Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase de consulta, sobre todo preparando los trabajos integradores finales del espacio curricular. ¿Qué te parece, Caro, si por este tema de la complicación que tengo, si vamos puntualizando con quienes están presentes lo que vimos de los trabajos prácticos número 2? Vos arrancas con, yo el Excel tuyo no lo voy a poder tener acá, pero vos tomás cada uno, empezás a comentarlo y yo te hago aportes sobre cada uno, porque los trabajos dos lo vio Caro y lo vi yo, y bueno, creo que coincidimos con las notas y las características, pero para que le hagamos una devolución ahora, en esta primera parte de la clase, Sí. eh, lo podemos hacer con quienes hoy están, digamos, con lo que están, y después al final lo hacemos con quienes no estén en la clase y que quede grabado. Bien, perfecto. Bueno, si les parece y están todas, bien. Bueno, voy a empezar como los tengo acá ordenados en la listita esta que armamos. Lara está, no. Bien, Juli, cualquier complicación me avisan si no pueden habilitar el micro, me avisan por el chat. ¿Yo? Bueno, sí, Juli, voy a hacer la devolución del segundo trabajo. Bueno, primero en líneas generales para todos y todas. Han estado muy bien, algunos han dejado correr más la imaginación que otros. Pero en líneas generales los análisis, las reflexiones que han hecho han estado muy buenas, no solo en relación a las propuestas que se animaron a hacer, sino también en cómo podemos ver en estas consignas que esas lecturas de la bibliografía y demás está plasmada en las ideas sobre todo. Bueno, en ese sentido, Juli, tu trabajo ha sido muy interesante leerlo, todas las ideas que fuiste exponiendo, y como algo característico es que nos resultó súper interesante que lo hayas podido aplicar al pueblo y que hayas podido pensar las propuestas en función dando ejemplo de, bueno, la situación actual y cómo sería si. Hay que prestar un poquito más de atención con respecto al formato, darle una lectura final al documento para corregir las cuestiones propias que viste te va marcando Word y demás. Pero en líneas generales muy bien y la nota es un 8. Yo ahí sumo lo que dice Caro, que por ahí algo que te daría un orden, Julieta, sería, el práctico era libre, o sea que no hay no hay una problemática en eso, pero por ahí cuando uno lee un trabajo, a veces la lógica diagnóstico, política o programa o agenda pública, criterios para llevarlo adelante y acciones, esa lógica, diagnóstico, política, criterio de acciones, nos da como una relación muy interesante para la lectura, ¿sí? Inclusive para exponerlo. Tu propuesta de intervención es interesante, yo fui tomando nota de propuestas de cultura, barrio verde, precariedad para mujeres, en la calle y en el pueblo para mejorar cambiar esa situación, acceso a la vivienda y las mejoras, etcétera. Por ahí la lógica del práctico, si tuviese algunos subtítulos que nos pudieran dar, bueno, la situación diagnóstica, la que yo veo, la que Julieta ve, es esta. Y a partir de acá, ¿cuáles serían las acciones y el programa que trata de abordar esa problemática y de alguna manera con qué criterios y qué acciones? Eso ayudaría a darle una lógica de proyecto de intervención. Lo que está buenísimo el trabajo es que es propositivo, más allá de que por ahí cuando abrimos el Word se desconfiguró un poquito los gráficos y hay algunos errores gramaticales que lo decía Caro. Y me gustó también un poco la búsqueda de un cierre al final, que eso también estuvo bueno. Claro, como darle un orden por ahí, en esto que decís. Mira, vos sabés que nosotros cuando armamos el diagnóstico de Villanueva, por ejemplo, nos ayudó muchísimo a la hora de cerrarlo y presentar, que todavía no se hizo formalmente, pero ya de alguna manera lo ensayamos, tener esa lógica de en una sola placa diagnosticás, definís a la política, el programa o en todo caso la agenda de gestión que propones, desde qué lugar lo pones, desde cuál es tu criterio para mirarlo y a partir de ahí las acciones. Esa línea en una sola imagen, en una placa o sintetizada, ayuda muchísimo a saber qué
qué problemas estás atacando y de alguna manera qué intervención querés hacer. Más allá de que las intervenciones por ahí son cruzadas, transversales, que abordan diferentes líneas de gestión, pero me parece que eso ayudaría, sobre todo pensando en el trabajo final, a tener una lógica. Yo miro la realidad, defino una agenda, una política, un programa y a partir de ahí defino ciertas acciones para transformarlo. Sí, tal vez, Juli, el formato elegido en Word no fue el mejor, estaba como más esquematizado, si eso lo pasabas a una diapositiva o algo así, quedaba como más dinámico, pero bueno, es eso, es confiar en esas elecciones de diseño, más de formato y poder adecuar, bueno, lo escrito. Pero sobre todo, es como una vez que, y esto es para todas y todos, una vez que terminen de escribir, hacer siempre esa relectura, no en el momento inmediato, sino al otro día, como dejar esa cabeza airear y darle una lectura para decir, bueno, me fijo que no repetí varias veces lo mismo, digamos, uno por ahí cuando lo hace en partes, en distintos momentos, digamos, redunda mucho, porque bueno, es cuando uno retoma el tema. Entonces, siempre es importante darle esa lectura más fresca y final. Entonces, ahí como que uno va sacando esos errorcitos que no, digamos, no hacen al contenido, no hacen a que vos no hayas como trabajado los conceptos, al contrario, pero bueno, son cuestiones de formato que siempre te van a ir ayudando. Sobre todo pensando en un trabajo final de grado y todo lo que es documentos y artículos y escritura más académica. Eso igual es para todos y para todos, como lo decía recién. Bueno, siguiendo en orden, vamos con Emma. Emma, avisa si tenés algún problema para escuchar. No, todo bien. Bien, perfecto. Bueno, también muy interesante leerte, muy completo el trabajo. La verdad que esa continuidad del trabajo 1 al 2 se nota desde los conceptos que vas trabajando y en las bajadas, incluso se nota como que tomaste estas cuestiones que te mencionamos más del trabajo 1, de decir, bueno, anda profundizando por ciertos temas, eso se vio. Obviamente con otros apartados teóricos, digamos, con el derecho a la ciudad, con el urbanismo feminista, digamos, pero sí se ve cómo va, sobre un mismo interés, va creciendo como ese aporte que le estás haciendo. Obviamente la recomendación que te hacemos con Javier es que puedas como juntar del todo el 1 y el 2 para cerrarlo en este trabajo final integrador, que entiendo que era un poco tu idea. Y bueno, en cuestiones de formato, nada, esto viste que estuvo genial esos collages que armaste. La verdad que rompían un poco con ese escrito que venía muy escrito y las imágenes están muy buenas. Pero bueno, te faltó sumar la bibliografía, que si bien está correctamente citado, no estaba puesta explícita al final. Sumo a lo que te dice Caro, comparto plenamente. No sé si al trabajo le faltaba un título o me pareció a mí que no Sí. tenía un título específico, que por ahí un título invita a la lectura, o un título o subtítulo siempre ayuda un poquito a poner el punto de partida. Está muy bien todas las conceptualizaciones de actores y disputas, construcción de territorialidades, resistencia al avance del poder, periurbano, tocas muchos temas y los relacionas muy bien, cosa que no es fácil, buscando la cuestión del enfoque territorial del desarrollo rural, que es un tema que evidentemente te interesa para profundizar. La imagen en términos simbólicos está bueno. Vos no tomaste por ahí un caso en particular, si no me equivoco, sino que lo hiciste más en general. Y está buena la gráfica también que le pusiste, así que está muy bueno el trabajo. Es un 9 la nota, ¿no, Caro? Sí, gracias por decirlo porque recién me di cuenta que no Dale, la no, vi. porque el Excel lo tenés vos, yo por ahí Sí, lo tomé tengo nota, acá. pero no recuerdo si compartíamos la misma Sí, nota los dos comparten. en la mirada. Digo, es cuestiones menores, pero está muy bueno el trabajo y está bueno cómo está conceptualizado, cómo va desarrollando el tema. Por ahí pensándolo también para adelante en el trabajo integrador, me parece que es para darle continuidad y darle profundidad a este tema. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, después, Emma, si querés conversamos, después de estas evoluciones, conversamos si necesitas algo o pensaste algo más para el trabajo final.
Dale. Bueno, después a Sol. Sol, bueno, como les digo a todos, siempre es como re interesante poder leerles, digamos, es como más allá de la interacción en clase, siento que esa parte de la lectura como termina de no sé, dar características también de ustedes, así que bueno, muy bueno cómo fuiste expresándote y llevando así casi como un relato de ese trabajo y ese cruce de conceptos y incluso como rescato que con esto rescato muchas cosas, pero me encantó que nos diste como sin querer tal vez una propuesta también en tu trabajo de darle una vuelta a esto cuando miramos ciudades feministas, bueno, pensar también en esas desigualdades hacia adentro. Así que la verdad que, bueno, fue genial y fue también muy interesante poder, lo mismo que decía al principio, leer en esas reflexiones cómo utilizan los conceptos que si bien por ahí no queda en una cita o no queda como una definición, sí uno da cuenta de todo ese bagaje que hay en tal vez un párrafo un poco más relatado, digamos. Eso y también se valora muy bien el uso de la bibliografía complementaria que hiciste para ampliar el tema, siempre ir corriendo un poquito más allá, eso fue genial. Sí, sumo lo que dice Caro, que es un trabajo que es en extensión acotado, pero es contundente en la fuerza que tiene de expresión, eso nos gusta. Es un ensayo crítico, ¿no? Esta búsqueda yo fui notando algunos datos ahí, bueno, sobre el mercado laboral, la participación del espacio público, el protagonismo en instituciones, o sea, todas las cosas que faltan en el colectivo LGBT y un poco también esas lecturas fueron me parece con una base tuya previa que me parece interesante, ampliando por ahí parte de los temas que se dan en nuestro espacio, así que me pareció interesante todo lo que falta hacer, muchas frases, me parece que eso también le da un aporte y una impronta al trabajo que toma los elementos del derecho a la ciudad, de las definiciones del urbanismo feminista y le da mucha fuerza a las diferentes luchas, inclusive algunos recortes que buscaste del problema, ¿no? De las aristas que tiene este problema y cómo lo ejemplificaste, me parece que también es un aporte muy interesante, Solana. Creo que la nota ahí, Caro, era, recordame vos. Ahí estábamos en una, ya te decimos, Sol. Lo charlamos un ratito por WhatsApp y te decimos. Vale, Bueno, pero muchísimas está muy bien, gracias. está muy bien el trabajo, está bueno y es como te decía, digamos, como contundente a la hora de expresar y me parece que ahí tenés letra como para seguir laburando lo que viene, no sé en el trabajo final como lo tenés pensado, pero por ahí, por esta línea, para profundizar, para meter más datos, para darle más cuerpo, me parece que está más que interesante el tema de las disidencias y todo el análisis y la lectura que haces en el formato de ensayo que me parece que te queda el pelo para laburar esto. Sí, esto de que cortito pero contundente lo define literal, digamos. Eh, bueno, vamos con el de Lauri, mientras tanto. Lau, bueno, al igual que le dije a Sol, esto de leerlas, ayuda a conocerlos más, también por ahí no hay tanto una interacción acá en la clase, o son muy acotadas porque los tiempos y los encuentros son muy acotados, pero siempre es muy lindo leerte. También fue muy interesante poder leer esos abordajes que haces de dos realidades duales, muy distintas, pero entre sí esas caracterizaciones que hiciste, esto de plantear un barrio ciudad y un barrio cerrado, eh, que si bien más cerca al final aclaras de que obviamente parten de condiciones y de realidades totalmente distintas y que estas condiciones son condiciones de acceso, de permanencia, de disfrute, digamos, cuando vamos cuestionando este derecho a la ciudad lo hacemos desde ese lado, así todo como pudiste hacer una interrelación que estuvo muy buena, también conceptualmente hablando, digamos, hiciste un recorrido bueno, digamos. Estoy leyendo qué más me puse acá porque tengo mi toma de nota al lado.
Bueno, explicamos bien la conexión y la articulación que propones en esta, voy a redundar en lo mismo, propuesta final que haces hacia el final del documento, desde una visión bien pragmática que tiene que ver, y me resalté como dos cuestiones que mencionas, así con comillas, que pensás una ciudad posible, no una ciudad ideal, sino posible, útil y equitativa, como un desafío permanente de todos. Esos dos y grandes ideas que expresas me parecieron claves y que, nada, que muy interesantes. Estamos hablando de Laura, ¿no? De Laura, sí. Laura Bravino. Bueno, tu laburo, Laura, como dice Caro, claridad conceptual, eso está muy bien, muy prolijito, como lo vas contando. Inclusive sumas algunos nuevos conceptos que también los planteas muy bien. Pones ahí un esfuerzo en esa imagen de Google con los iconos, en alusión a los ODS y algunas insuficiencias. Me parece que también es una búsqueda interesante de mostrarlo gráficamente. Hay ahí un esfuerzo que está bueno. Tratás de hacer como una comparación, me parece que también eso suma. Y suma también el cierre con los aportes, que me parece valioso, ¿no? De esto de no solo manejar los conceptos, sino también hacer un aporte desde tu mirada. Una pavada, pero que Hábitat es con T, no con D al final. Nosotros siempre nos pasa que alguien pone Hábitat, ¿viste? Entonces es Hábitat, es con T. No te preocupes que es con T, nomás. Es el único detalle, el único detalle. Después, bueno, las relaciones que vas hablando de equipamiento, infraestructura, o sea, como que buscaste en la consigna, ¿no? En la consigna que habíamos tirado, relacionar equipamiento, infraestructura, tipología, problemática, que también buscaste también cumplir un poco con el pedido principal de la consigna. Así que súper bien el trabajo, muy bien, está bueno. Bueno, gracias, profe. Un 9, Lau, no te dijimos. Perdón. Bueno, y las otras evoluciones que nos quedan es, para que los vean sus compañeros también, de Laureano. Bueno, Laureano, la verdad que hizo un trabajo muy en presentación, digamos, que fue bastante dinámico y bastante divertido porque era casi como una historieta más o menos que se armó, así que estuvo también muy buena. Esto, digamos, que uno puede leer en esas propuestas esos abordajes necesarios o esos conceptos que se cristalizan de alguna manera puestos ahí, y usó bastante bien los recursos. Obviamente, como es una exposición, digamos, no tiene la parte más de documento y bibliografía y demás, que podrían incorporarse en pequeñas citas, pero bien, bastante dinámico. Javi, no sé si quieres decir algo de Laureano. Yo al trabajo de Laureano pondría casi power, ¿sí? Porque es casi un power, es una presentación gráfico-conceptual. Hasta podría él contarnos cada una de las placas, por qué las iba armando así, ¿no? Pero está bueno. Tiene una muy graciosa que es Harvey, así, y justo tira una frase. Entonces yo es como a la vez medio cómica. Claro, tiene una lógica de eso. Por otro lado, es un trabajo que busca como sintetizar a los principales conceptos y con la imagen y algunas frases y algunos textos, ir armando. Por eso digo yo que es como una especie de power que simplifica y sintetiza. Está bien, porque me parece que este trabajo tenía esa libertad de no tener una estructura. Ahí está volviendo la luz en casa, así que voy a ver si me puedo conectar por la compu. Así que bueno, me parece que está muy bien el trabajo, está muy bien. Te va a servir mucho esa metodología para poder defender el trabajo final, ¿no? Poder tenerlo así y poder contarlo en esas 13, 14 páginas que tenés ahí. La idea es que el trabajo, en la defensa del trabajo final, lo pueden hacer por ahí más acotado, pero me parece que está bueno el ejercicio. Sí, totalmente. Bueno, él tiene un 8. Después teníamos, ay, perdón, él lee la Male. Perdón, se me va la... Bueno, Male, no está. Bien. Hoy Male cumple años, por eso no está, así que si lo ves, feliz cumple, Male. Feliz cumple, Male. Tendría que haber venido y traer torta a distancia, torta a distancia.
pero bueno, también la devolución para cuando le veas, además de los deseos de feliz cumpleaños. Bueno, también muy dinámica, igual que Laureano, muy dinámica la presentación, también así en formato casi PowerPoint. También muy bueno que hayas podido utilizar un estudio de caso en particular, digamos, poner el foco en Río Ceballos, que fue el caso de ella, y en estas, vuelvo así con esto que les dije a todos, pero en las propuestas se pueden ver el buen uso y trabajo de esos conceptos materializados y cristalizados, bueno, justamente en esas propuestas. También las lecturas y las reflexiones que hizo a partir de la bibliografía son muy buenas. Sí, sumo a lo que dice Caro, Malena. Hay una parte donde pones una placa por cada tipo de ciudad, que está buena, la ciudad participativa, la de todo, la habitable, la compacta, descentralizada, la accesible, transitada, o sea, de 12 ciudades metidas Sí. ahí con ideas y cada una con imágenes, está bueno. Por ahí iba viendo esto y digo, está lindo que se pueda compartir el trabajo de cada uno de Sí. ustedes en el campus para que se vean los trabajos y lo puedan también mirar, porque es una pena que lo veamos solo nosotros, sino que estaría bueno que lo compartan entre ustedes y lo puedan ver. Hay frases interesantes, tiene buen desarrollo de los conceptos. En una parte de la frase que va poniendo la ciudad que queremos, la ciudad que necesitamos, la ciudad que merecemos, ¿no? Como frases fuertes que se van resaltando, que van buscando, que no es un trabajo monótono, sino que aparecen con letras grandes. Me parece que eso también ayuda a subrayar ciertas cosas en un documento, remarcar cosas que interesan. Y bueno, y esta lógica de tratar de hacer una placa por cada una de las ciudades encontradas, me parece que también un lindo ejercicio para subrayar algunas cuestiones que ves en la ciudad. Así que me parece que está muy bueno el trabajo de Río Ceballos, ahí Río Ceballos a full. Sí. Bueno, la nota de la Male es un 9. 9. Y el último que nos queda es el de... Ah, no, nos queda, perdón, el de Lara y el de Mara. Vamos por el de Lara. Bueno, Lara también no está presente, pero después espero que lo pueda escuchar. Bueno, un muy buen trabajo, tanto en el uso de los conceptos como en las perspectivas que fue trabajando. El uso de la bibliografía complementaria también es muy valioso y muy atinado. La verdad es que en relación al trabajo práctico 1 que ella presentó y es como muy interesante que pueda seguir trabajando en esa misma línea, porque incluso ella como que se había adelantado en ese primer trabajo a ya hablar del derecho a la ciudad, y en bueno, lo retoma bastante bien, y bueno, que pueda como hilar ese mismo enfoque hacia el trabajo final integrador. Bien, estoy tratando de conectarme con la computadora, que tengo Dale. algún problemita, pero el trabajo de Lara está muy bien. Hay también muy buenas frases retomadas, ¿no? Hay algunas, la ciudad como relato y cuenta, la ciudad es una escritura, quien se desplaza en la ciudad, es decir, el usuario de la ciudad, es una especie de Sí. lector. Bueno, me parece que todas esas frases que va comentando y que va relacionando con los temas que vimos, le da una impronta al trabajo que lo valoramos mucho, ¿sí? Cuando se habla de la ciudad, de las relaciones, de los sentidos, de las experiencias. Es muy claro a nivel conceptual del trabajo, tiene muy buen análisis, así que está más que bueno el laburo. Está muy bueno. Sí, un 10 tiene Lara. Y Mara, acá. Bueno, Mara también, la verdad que fue un trabajo muy, muy lindo porque articuló en una especie así como relato que hiciste, parecía vos, Sol, pero Mara le fue sumando frases de autores. Uy, perdón, pasó un cambio. Fue como trayendo también desde otras cuestiones más, tal vez no digo de un sentido común, pero sí más, no tan académico, digamos, más artístico. Incluso hace todo un trabajo desde lo semántico, que ha sido muy interesante leerla y
bueno, estos trabajos que nos llevan, nos corren del lugar que también nosotros le proponemos y nos dan como un ida y vuelta. La verdad que también muy bueno el de Mara en ese sentido. Sí, Después, a sí, ver, dale. sumo ahí en lo de Mara. Bueno, muy sugestivo el título, ¿no? Disculpen las Sí, molestias, esto es una revolución. Ahí creo que también los títulos de los trabajos, cómo arrancan, también invitan, ¿no? A leer, eso siempre es una buena estrategia. Incorpora nuevos conceptos, inclusive por ahí yo lo leía, yo que no vengo del palo de por ahí de tanto el perfil de ciencias sociales, vengo más desde la arquitectura y de ahí el desarrollo, por ahí los tengo que, para algunas lecturas las tengo que revisar, las tengo que volver a leer, las tengo que mirar, ¿no? En lo que es la relación Margo hace de filosofía o la relación de la cuestión de la habitacional con filosofía, que me parece que está muy bueno, son búsquedas válidas, interesantes, que nos sacan en todo caso de alguna comodidad que podemos tener desde el campo que manejamos, ¿no? Así que me parece que eso también es un lindo aporte. Me parece que la búsqueda, inclusive cuando nos mandaste el mail consultando la sí. continuidad entre el trabajo 1, el 2 y el final, no sé qué opinas, Caro, pero me parece que sí, que No, sí, totalmente es genial. está habilitado Incluso, para bueno, que ya vaya en después ese igual camino. le respondemos también el mail a ella, pero eso, como incluso traccionar ese primer trabajo como hizo el segundo, para mí es un buen cierre para el trabajo final integrador, porque la propuesta la verdad que está muy bueno, tensiona de esto, desde lo cotidiano nos lleva a otros lugares que van como esto, en tensión con los conceptos, con los enfoques, con las teorías que venimos trayendo y nos invitan a reflexionar en un tono así muy crítico que está muy, muy combativo, muy bueno. También sumas ahí, Mara, el tema, a ver, las frases de Galeano, sumás aportes que por ahí no son parte propia de la materia, pero son muy válidos para hablar de estas temáticas, de la temática de la ciudad, de la temática de la vulnerabilidad de quienes son parte y quienes no son parte. Me parece que todos esos aportes y esas aristas son valiosos. Para el trabajo final, la idea de trabajar ciudades duales y conflictividad me parece súper importante, súper interesante y me parece que podría ser tranquilamente el frente para que entre los dos trabajos y esta búsqueda lo puedas hacer. Me parece que tenés buen material como para poder armar un buen trabajo final, así que está muy bueno el laburo. Bien, bueno, con eso terminamos, pero acá la veo a Lara. Lara, hicimos tu devolución hace un ratito. No, justo estaba volviendo a trabajar y No, no hay estaba... problema. Perdón. Con la lluvia que hay acá hoy en Córdoba, está todo súper inundado. Pero Lara bueno, lo va a tener que ver no, Lara, muy lo va a tener buen que ver en laburo. video. No va a tener que Bueno, ver no pasa nada, grabada, va lo a estar veo. grabada. Te dejamos con la intriga un rato No más. sé, no nos acordamos ya de lo que dijimos hace 5 minutos. Bueno, le No, quería comentar más o sí. menos como el tema que estaba pensando en trabajar para el trabajo final. Estuve leyendo y averiguando por compañeras que trabajan en el programa sobre el programa PROAS que tiene la Carlos Mujica, que es son como, es un programa de loteos de terrenos, bueno, y relacionar eso con el derecho a la ciudad y con el acceso al suelo. Muy bueno. ¿Sí? Todavía no empecé a escribir, estoy leyendo, pero bueno, la idea es poder trabajar sobre eso. Mira, justo en la devolución del trabajo del TP2, que lo hiciste, que la verdad que decíamos que es un gusto leerte y que muy bueno el uso de los conceptos y lo que nos traes también y para leer, digamos, toda esta bibliografía complementaria que fuiste como sumando y que todos los aportes que hiciste, esa lectura más, eh, ya se me confunden los casos, no, pero acá te tengo. Esa lectura más en profundidad, la verdad que está muy bueno. Ahí está. Ahí se está mudando el Javi. Bien. Y que, viste que vos en el trabajo en el TP1, como que ya te habías adelantado esto al enfoque del derecho a la ciudad, entonces como yo te ponía, y que obviamente que lo retomás porque es parte de la consigna del TP2, pero que en este trabajo final
sea como casi que el enfoque obligado para trabajar, así que genial que puedas hacer como ese cruce y que incorpores como un caso en particular, y sobre todo el laburo que viene haciendo la Mujica es muy bueno, como, digamos, tiene un valor mucho más, digamos, porque es una organización súper importante acá en Córdoba, digamos. Sí, para Sí, mí, lo que más me había costado de por ahí de los trabajos anteriores, que en el trabajo 2 lo intenté por ahí tener en cuenta, era esto, poder bajarlo en un caso práctico. Pero también quería bajarlo en algún caso que sea del territorio de Córdoba, por lo menos, que pueda conocer más a profundidad, porque bueno, estuve sí. viendo en informes de muchos trabajos sobre Buenos Aires, o ahora también había pensado el tema de Costanera, que también está re en boga ahora y hay un montón de estudios, un montón de trabajos, un montón de blogs, de gente que está hablando sobre esto en torno al hábitat, pero me parecía que, digo, si bien es interesante y es necesario conocerlo, que me interesaba mucho más tener en cuenta eso, desde lo local, ver cómo se venía trabajando en Córdoba. Eh, Bien, para mí ahí hay dos cosas interesantes para que trabajes que tienen que ver con el acceso a tierra, digamos, esto que veíamos en las primeras unidades, pensando en estos temas de interés que vos más o menos nos ibas diciendo, que tienen que ver justamente con una política de loteo, pero no llevada a cabo por un Estado, sino por una organización presente en el territorio y con historia en el territorio, que no es poca. Cruzado por el derecho a la ciudad, me parece que es un temazo, digamos, para trabajar. Que se cumplen estas dos consignas de poder relacionar dos temas en un caso y hacer como esas reflexiones. No sé, Javi, ¿vos qué pensás? Sí, Lara, vos tenés también buena letra a la hora de poner tus conceptos, como te lo decíamos hace un rato, cuando veas el video lo que te dijimos, vas a ver lo que te dijimos. Pero tenés buena letra, tenés que aprovecharla en la conceptualización, en el arranque, el trabajo integrador, esto de hablar de la ciudad, de las frases que vas poniendo, cómo lo vas comentando, cómo te vas apoyando en esas cuestiones conceptuales, aprovechalo para después llegar al caso. El caso de Córdoba, busca algún caso que puedas hacer alguna búsqueda de reflexión, pero no desaproveche esa capacidad que tenés a la hora de hacer un buen análisis con una buena conceptualización. El marco que le das a lo que vimos en el trabajo 2, me parece que lo podés retomar y profundizar para el trabajo integrador y tenés buen análisis ahí como para desarrollar y algún caso práctico de Córdoba que encontrés como para reflexionar de lo que está pasando. Lo que tenés que ver es desde qué perspectiva lo vas a presentar al caso, nada más, de donde vos te sientas más cómoda cuando uno analiza, no sé, un programa de vivienda, de hábitat, bueno, poder tocar el caso y de alguna manera ver cuál es el estado de situación de ese caso en relación a la temática del derecho a la ciudad, en términos generales, bueno, desde qué lugar lo vas a mirar el caso. Sí, yo pensándolo como darle también, ponerle foco a la importancia de la organización y del trabajo en torno al acceso al suelo de la Carlos Mujica, con el PROAS, que es que me gustaría poner, que sí, va a ser como presentar el programa y poder esbozar algunas líneas que se relacionen con los textos, no más que eso, porque va a ser muy No, acotado. tal cual. Yo te diría, esto es como, bueno, poder hacer esa lectura del programa, pero como con los lentes puestos del enfoque del derecho a la ciudad, digamos, como analizar o sea, si podríamos encajar este programa en ese enfoque, si cómo es ese acceso al suelo por parte de una organización y no por parte del Estado, digamos, como ese ojo crítico, o no hace falta como esta dualidad de Estado y organización, pero sí cómo se lleva adelante esto. Yo lo planteo desde el Estado de organización, ¿por qué? Porque uno piensa que tiene más recursos el Estado a nivel normativo, ordenanza, de poder hacerlo, que las organizaciones, por ejemplo, cuando vemos estos instrumentos de suelo, ¿se acuerdan? Como las primeras unidades, bueno, poderlo trabajar desde ese lado, como que podamos ver en esa escritura que traes algunos conceptos, que traes algunas ideas para analizar ese programa en particular, pero me parece genial. Incluso si vos querés ir esbozándolo, aunque sea con los subtítulos, bueno,
De todas maneras, acuérdense que tienen que entregar para el final, para la última semana, tienen que entregar como algo avanzado de ese trabajo final integrador, que es como esta idea un poco más esbozada. Una cuestión importante para todo y para todas. El primer turno de examen va a ser virtual. La fecha es entre el 29 y el 4 de diciembre. Creo que el nuestro, no sé si va a quedar el martes 30 de noviembre, tengo que revisarlo. No, yo ya lo noté, el viernes, Javi, ahí te digo. Porque por ahí, con la asignatura la dábamos en un día y horario distinto, antes quedó, no sé por qué, en ese día y horario. Ahí lo digo. Porque sería el primer turno, sería virtual. Viernes 3 de diciembre a las 10 de la mañana es la primera mesa de examen. Bien, ese es virtual. ¿Virtual? Virtual. Sí, y para Villa, esto es mesa Villa María, pero yo creo que vamos a intentar de que sean todos ese mismo día, ¿sí? ¿Esta va a ser la exposición del trabajo el viernes No, o se tiene que anotar a la mesa? Esa es la primera mesa de examen si ustedes la quieren rendir en la primera mesa. Si no, la otra es ya les digo, el viernes 17, también a las 10 de la mañana, y si no, la tercera opción es en febrero. Yo sé que lo aclararon en la clase anterior. No, no hay problema, pregunta. Sí, pero si este día vamos a tener que defender el trabajo o si lo vamos a defender antes. Porque a mí me pasa que los viernes de la mañana trabajo, pero igual me pido el día si en el caso de ser necesario, pero para saber bien si solamente es anotarse o defender. Lo podremos charlar, pero generalmente es la defensa, digamos, en el turno de examen, pero lo vemos después, charlamos con Javi. Espera, lo importante es que quienes se presenten en el primer llamado, que es el viernes 3 de diciembre, es virtual, pero el llamado del 17 de diciembre y de febrero es presencial. Tengan en cuenta eso, sobre todo si van a estar si tienen sus trabajos y demás, porque no es lo mismo pedirse una hora que pedirse toda la mañana, y ahí como que se vuelve un poquito más complicado porque hay que llevar las actas firmadas, para que puedan aprovechar la instancia virtual. Ahora bien, el martes 16 de noviembre, a lo sumo, el viernes 19, tienen que cargar en el aula virtual esa primer esbozo del trabajo integrador final. No hace falta que sea el último, pero con eso nosotros le vamos a pasar las regularidades. Recuerden que nosotros en el campus virtual armamos dos carpetas. La que se llama preentrega, que sería la que tienen que completar sí o sí todos para que carguemos la regularidad, y después la entrega, que ya sería el documento definitivo si es que les faltó completar algo, le quieren agregar algo, no sé, desde el número de página, bibliografía, lo que sea. Con el que se rinde es donde dice entrega final, cargarlo ahí, y está bueno que lo veamos antes nosotros, así lo podemos leer, y en la charla mano a mano que vamos a tener con ustedes, podemos hacerle preguntas y hay un ida y vuelta sobre el trabajo final que ustedes van a contar de manera oral, de manera sintética, con un par. Lo ideal es que puedan hacer un par de placas para contarnos los conceptos que sintetizan ese trabajo final, que ¿cuánto puede tener, Caro? 10 páginas, 12 páginas. 10 páginas. 10 páginas. Estamos laburando ahí como para que no se extiendan a 20 páginas. Sinteticen, sean sintéticos, porque eso también les ayuda a poner lo importante, lo trascendente del trabajo. Pero eso es un poquito el criterio para cerrar el año y para tener como distintas instancias. Entonces, reitero, preentrega es el trabajo ya prácticamente listo. Fecha límite que tendríamos, ¿cuál sería, Caro? ¿19 de noviembre? 19 de noviembre, sí. Preentrega, es decir, el documento de cerca de 10 páginas, armadito, como para que nosotros carguemos ese día la regularidad, porque no nos queda mucho margen de tiempo. Se cierra la regularidad al otro día. No hace falta que sean 10 páginas en la preentrega. Claro. 10 puede páginas ser más de acotado. Sí, inclusive podría ser una síntesis, podría ser algo de los grandes temas, y en todo caso hasta nos pueden poner. Sobre este tema lo voy a profundizar un poquito más tranqui, porque lo quiero hacer cuando tenga más tiempo. Y después, ustedes saben que si se anotan en el turno de examen, que va a ser
primero el 3 de diciembre virtual, unos días antes nos tienen que subir al campo virtual la entrega. Ya sería el último documento que ustedes ya completaron, le agregaron, lo dejaron listo, que es el documento de la monografía. ¿Sí? Ahora bien, en el momento del día 3 que van a hacer el examen, la idea es que nos puedan presentar la experiencia. La pueden hacer oral directo, lo pueden hacer con unas placas que sinteticen lo que les quede cómodo. Lo que hemos visto que en general cuando presenten un par de placas que sintetizan los temas, les ayuda a ustedes para presentarlo de manera oral y en la compu, que por ahí va a ser así, ese virtual. Para los turnos posteriores, que sería el 17 de diciembre y más, van a ser presenciales. Ya nos organizaremos con Caro para ver el día en Córdoba que se hará y el día que se hará en Villa María, una cuestión de organización, sí, para que quien esté acá en la sede de Villa María viene acá y que esté en Córdoba irá a la sede. Bueno, nos organizamos. Lo ideal sería que la podamos llevar adelante ese mismo día. Sí, bueno, y esto, sobre todo que ustedes tengan la información para poder decidir, bueno, en qué mesa les conviene, les es más práctico en función de todas las actividades que uno tiene en su vida. Así que bueno, pero bueno, si quieren seguimos con esto de los temas, para que puedan como seguir como profundizando. Habla solo más. Hola, bueno, muchas gracias por las devoluciones. Y no te hicimos la nota. Un 10. Bueno, todo bien. Un 10 la nota, muy bien. Bien, a favor de la negociación entonces. Sí, lo que planeé hacer, yo ya comencé más o menos a intentar esbozarlo y demás, seguramente para el 15 o el 19 les entrego lo máximo logrado hasta el momento, con la intención de presentarme en el primer turno. En un principio voy a pensar los procesos de rehabilitación y revitalización, que ahí tuve una pequeña duda en cuanto a qué nociones usar, porque la autora que nosotros nos estuvimos fijando con nuestra compañera y citando, hablaba de procesos de, si no me equivoco, de reconversión y renovación, o revalorización y renovación. Busqué y los uso como sinónimos, sin embargo busqué un material, porque ya cuando lo escribía me generaba el saber que seguramente no lo eran, y utilizo el de rehabilitación y uno más, que no lo utilizan las anteriores, revitalización. Bien, siempre y cuando vos lo aclares en un pie, yo voy a utilizar esto y esto, considerando esto y esto, como para dejarlo claro. Genial. Sí, incluso los defino y todo, y abajo pongo por qué se ve en Barrio Güemes tal y tal proceso, y como ambos, si bien terminan convergiendo en la práctica. Bien. Y después de eso sería ver lo de la relación entre el Estado y el mercado, viendo si lo puedo vincular con el derecho a la ciudad, y de ahí ir a dinámicas segregativas, sociosegregativas. Voy a ver si lo del derecho a la ciudad queda mejor con el segundo apartado, con el tercero en base a cómo se vaya desarrollando, y utilizaría el material del primer trabajo. O sea, es como el esqueleto que lo fui como reorganizando según las ideas que vamos desarrollando. Bien. Eso te iba a decir, si vos ves que queda como muy a presión ese derecho a la ciudad, no es necesario que lo metas, digamos. Como, bien. O sea, yo prefiero un trabajo coherente del principio hasta el final y que puedan trabajar bien varios, 2, 3 conceptos que atrás tienen toda una concepción, que empiecen a encajar porque me dijeron que tengo que poner esto y esto, porque después quedan cosas que no sé, es más rico la otra, como la reflexión más laxa de alguna manera, pero que es contundente, digamos, que va a estos dos conceptos que vos dijiste al principio, me parecen que son claves y que podés trabajar mucho con eso, y que de alguna manera, si querés, como en un apartado, poner que detrás de tu visión están las premisas o los elementos y los componentes del derecho a la ciudad. Claro, también en una forma de conclusión, digamos, como una mirada más crítica, claro. Siento que el derecho a la ciudad también puede ir ahí. Sí, perfecto. Además, Solana, ahí, ya el hecho de pararte en esto, en qué concepto calza para vos para empezar la cosa, si es rehabilitación, renovación, revitalización, me parece que hay un lindo dato, porque por ahí no sé si hay tanta
bibliografía que apunte a caracterizar estas miradas, ¿sí? Así que si podés ahí conceptualizar, me parece que va a ser un buen aporte. La relación Estado-mercado inmobiliario también es un tema importante, complejo. Me parece que con esos dos puntos ya tenés como para hacer un trabajo profundo, además teniendo en cuenta que no es un trabajo final de grado, sino que son 10 páginas, entonces para no irte, como dice Caro, en sumar otro tema más y tratar no va a poder redondear, y por ahí nos interesa mucho más la contundencia con la que te expresás, con la contundencia con la que bajás ideas. Ahí va a estar el aporte que podés hacer, ¿sí? Buenísimo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces. Dale. Bien. Bueno, ¿quién más tiene dudas o ya estuvo pensando? Yo ya tengo un esbozo más o menos de... No, estoy sin voz, así que voy a hablar lo que más puedo. Estoy haciendo un esbozo más o menos de mi trabajo y quiero bajar desde la ciudad, del derecho a la ciudad y del hábitat digno, bajar a lo que había comentado un poco el otro día, que era déficit habitacional, y ver cómo una vivienda deficitaria también entra el déficit, tanto bueno el cualitativo como el cuantitativo, encontrar ahí, dar un poco las soluciones o tratar de especificar y hablar un poco sobre esto en aplicación al plan que les había comentado que están poniendo en mi pueblo, que es Construyamos Juntos, se llama así. Ya estuve hablando con la MUNI y me van a proporcionar información. Armé una pequeña entrevista para hacerle a la persona encargada del proyecto, y bueno, en esta semana quedamos en juntarnos para hablar un poco sobre eso, y me van a facilitar la ordenanza de donde está construido el plan, digamos. Bien. Buenísimo, Julia. A mí lo que se me ocurre, así como para ordenar todos los temas que fuiste nombrando, es que a partir de la lectura y de esa entrevista, de ese programa, lo mismo que le decía Lara recién, como hacer una lectura de ese plan con los lentes del derecho a la ciudad, a ver si contribuye a esa lógica o no, si está pensado desde ese lugar o no, tal vez no esté escrito así, obviamente que no está escrito así, pero poder tener ese ojo crítico de si favorece procesos de ese tipo o no. Y en esa lectura también, en ese escrito, digamos, en esa letra de la política, ver y analizar desde los conceptos que ya venimos trabajando, esto del hábitat integral, si el municipio es capaz de o concibe estas definiciones del déficit, si puede ver o identificar que hay un déficit cual y cuanti y atender, y cuál elige atender y por qué prioriza, pero eso como en una lectura más como evaluativa digamos. No sé si se entiende, digamos, no, como que no vayas del derecho a la ciudad al déficit, sino desde la política una ley dice, bueno, esta política atiende deficiencias del tipo más cualitativas que cuantitativas, lo cual es favorable a un acceso al derecho a la ciudad porque la localidad tiene más o tiene una presencia de más casos de mejoramiento, o necesita más mejoramientos que vivienda nueva, digamos, desde ese lado, ¿se entiende? Sí, entendí. Igual que con el déficit, lo mismo. Exactamente. Pero como poderlos ir cruzando. Considerando, Julieta, por ahí un poco lo que te decíamos del trabajo 2, por ahí si vos haces la entrevista ¿es alguien de vivienda, de la municipalidad, que está llevando adelante alguna política específica? De desarrollo, ellos son los encargados. Bien. Está bueno que por ahí la entrevista si la vas a hacer, ya es un plus para el trabajo, porque es algo que te va a llevar un tiempo, tenés que preparar por ahí qué le vas a preguntar, hacerte un poco, no sé si lo vas a hacer como una entrevista con alguna estructura o semiestructurada, para poder preguntar ciertas cosas, no olvidarte de preguntar ciertas cosas que pueden ser interesantes respecto a cómo ven la política habitacional o de vivienda, desde qué perfil lo hace el municipio. Creo que es un aporte ya la entrevista en sí, poder procesar un poquito, si se quiere, la mirada de quienes llevan la política adelante, y sobre esa mirada, sobre
sobre la política que se lleva adelante en la localidad, bueno, decir qué estaría faltando, ahí hacerle análisis, ¿no? De que, bueno, por ahí es una mirada, no sé, te sorprende, llega una mirada integral que cubre todos los frentes, que es cual y cuantitativa, que resuelve la participación, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, una política fantástica. No creo que eso suceda, porque en general, viste, las políticas son enfocadas en ciertos aspectos. Pero a mí me parece que eso puede ser algo muy interesante para ponerlo en el trabajo, después de caracterizar qué es el hábitat digno, qué es el derecho a la ciudad, digamos, de caracterizar eso primero, que la entrevista entre como un elemento de ida y vuelta que te sirva a vos para contar cuál es la mirada del municipio para llevar adelante esa política de vivienda habitacional y de alguna manera cerrar con eso. Me parece que podés hacer un muy buen laburo con eso. Sí, es importante y esto aclararle para todas y todos que no es necesario o no va a estar bueno, digamos, leer como un resumen de la bibliografía. Digamos, la idea es como dar un pasito más que el resumen, digamos, poder sí enunciar qué entienden por derecho a la ciudad, por hábitat integral, pero que no sea como volver a traer, eso ya fue una instancia de trabajos prácticos. Ahora que poder como ver o leerles en su análisis cómo van permeando esa idea de, o sea, ¿qué significa el derecho a la ciudad? Bueno, a través de sus ojos en esas propuestas se tienen que leer. Cuando hablamos, bueno, estas diferencias en los déficits, obviamente usando el lenguaje más técnico de alguna manera o más académico en este sentido, poder dar cuenta de, pero para mí lo más importante que tienen los trabajos finales es que en el análisis podamos leer que ustedes entienden qué significa esos conceptos que explicitaron arriba. Arriba, por decirlo anterior, escrito, digamos. ¿Se entiende un poco la idea? Bien. Sí, perfecto. Bueno. Emma, Lau, ¿quieren contarnos, quieren preguntarnos algo en particular de sus temas? Yo en mi caso voy a continuar con el cinturón verde, con el cordón verde, incorporando algunas nociones de derecho a la ciudad, más o menos como lo hice en el último. Fundamentalmente hablando de la urbanidad, digamos, bajando el concepto de derecho a la ciudad, después la urbanidad como concepto en sí mismo, como categoría teórica, y a partir de eso de los dos elementos, la ciudad por un lado y el campo. O los objetos rurales complejizados en todo caso. Y entonces a partir de eso van a empezar a desarrollar un poco lo del cinturón verde, la situación actual y quizás algunas acciones, transformaciones para el desarrollo territorial rural. Y bueno, eso estaba pensando, incluso ya lo tengo como casi terminado, pero bueno, me falta obviamente, quería saber estas devoluciones. Y también incorporar algunas expresiones gráficas, no sé si sistemas de información geográfico porque son como muy exactos, pero sí algunas expresiones gráficas que pueda construir en base a la bibliografía, algunos otros instrumentos, como para que me permita visualizar cómo han sido las transformaciones socioterritoriales desde, por ejemplo, el 96, que fue cuando llegó la soja, hasta hoy, cómo se han ido desplazando las agriculturas familiares, cómo se fue transformando la matriz productiva, dónde migraron, bueno, un montón de esas cuestiones, obviamente en general, pero profundizando siempre en el desplazamiento territorial, porque hay como un montón, si no, pero bueno, en esa línea. Emanuel, ¿sí? ¿Te imaginas un caso en particular? No, o sea, yo lo que me gustaría es justamente como caso en sí mismo es el cinturón verde de Córdoba o el cordón verde de Córdoba, que digamos hizo una delimitación territorial, a partir de un autor que es Pires, no sé si seguramente lo conocen. Entonces, a partir de esa delimitación territorial, que es como una construcción mía, digamos, creí, no sé si estoy errado, pero creí que eso podría llegar a ser un caso en particular. Sí, incluso Emma, ya tenés gran parte, digamos, yo creo que si juntás parte de ese TP1 y
la mayor parte del TP2 ya tenés el trabajo integrador en estas líneas que estás contando. A mí me gustaría como por ahí que problematices qué pasa en qué es lo que nosotros venimos y les traemos como esta idea de periurbano, qué pasa como en esos límites, en esa ciudad al campo, que no está del todo explícito, digamos. Que puedas tal vez incorporarlo como una dinámica más, y en esto de justamente las dinámicas de crecimiento de las ciudades. No sé si Sí, tal cual. Sí, de hecho había puesto como dos procesos, digamos. Primero, como el avance de la mancha urbana sería como de las ciudades sobre las unidades productivas de los productores hortícolas, por un lado, y por otro lado había puesto, digamos, el avance de la frontera de cultivo extensivo sobre las unidades productivas de la agricultura familiar. Entonces ahí sí como plantear, digamos, el proceso de reducción del cinturón verde a partir de estos dos procesos, bueno, en el marco de esta dinámica que ustedes me están diciendo, ¿no? bien, es que eso se lee, pero para mí ahí hace falta que lo explicites como bajo esta idea del periurbano, digamos. Sí, de hecho, Que lo reconozca. está bien, de hecho había pensado hice, de hecho, un mapeo de actores, bueno, un pequeño sociograma con las relaciones de poder, conflicto, influencia, como para poder bajar aún más, Bien. delimitar aún más esas dinámicas. Bien, está buenísimo. Y eso, animate a incorporarle este otro concepto, digamos, y a tensionar desde ahí, digamos. Porque esto que sea solamente campo-ciudad me da como que si no hubiésemos visto esto otro que para mí es clave, y sobre todo en las partes de transición. Exacto, sí, va a ser. Hace un tiempo, con Caro, por ahí escribíamos alguna cuestión de lo que pasaba en estas expansiones urbanas y teníamos un concepto que era el concepto de espacio vacante de actividad, y con el paso del tiempo lo transformamos en lotes expectantes, ¿no? O sea, cambiamos la forma de conceptualizarlo, porque empezamos a entender que por ahí si vos decís que lotes vacantes porque no tiene actividad y que debería tenerla, como que si fuese un problema, y en realidad hay usos y funciones, sobre todo funciones de la propia ciudad, que requieren de ese espacio para lo productivo, para la forestación, para generar condiciones para la vida, ¿sí? Entonces, ahí cambiamos el concepto, dejamos de usar vacante y empezamos a usar el concepto de lotes expectantes, y siempre lo elaboramos así desde hace mucho tiempo. Porque bueno, quedan en esa zona de transición, entonces son expectantes y hay mucha puja para que se transformen, entonces lo dejamos ahí. Pero bueno, a mí me parece que este tema de urbanidad y de la ciudad-campo y demás, me parece que está buenísimo que lo elabore, es un tema como para profundizar, así que adelante, está bueno. Sí, incluso, bueno, ya tenés gran parte elaborada, Emma, pero en algún momento, si vos quisieras después irlo trabajando, cambiar del concepto, en vez de campo-ciudad a urbano, periurbano, rural, con una idea de ciudad que abarque todo eso, también podría ser como interesante, digamos. Viste que vos lo tenés mucho en esto, campo-ciudad, que yo en el trabajo, bueno, es todo un trabajo como correrse y entenderlo de ahí también, que está bien, digamos, no deja de estar mal, pero un poco la atención o lo que nosotros queremos como incorporarles en el espacio curricular es, bueno, que veamos qué pasa, que esa ciudad es todo un poco más complejo, que hay otras realidades que justamente son bastante heterogéneas y que se van dando en zonas de transición, que, digamos, esa parte urbana, digamos, esta ciudad responde a todas estas dinámicas, lo urbana necesita del periurbano y de lo rural bueno, digamos, en todo esto, ahora no te digo que lo cambies, porque obviamente que es aceptable y que está muy bien cómo lo van a estar trabajando, pero por ahí animarse después a hablar con estos otros conceptos o a trabajar más desde ese otro lado, por ahí puede estar bueno. Perfecto. Bien. Profes, yo me tengo que retirar porque tengo justo un parcial ahora. Bueno, muchas gracias por las devoluciones y bueno, cualquier cosa, si es posible, me comunico por mail en caso de que necesite algún auxilio. Sí, más vale. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, no sé, Lau, si vos querés contarnos. No estaba esperando que terminara, Emma. La verdad que yo tenía ganas de unificar el trabajo 1 y 2 y no escribí nada, estoy a 1000 con otros trabajos, pero ya este fin de semana me quería poner. Tuve en cuenta, bueno, la devolución 1 como para aplicarla también en el 2 y no sé bien cómo voy a encarar, pero creo que va a ser por ahí. Bien. A mí me parece que está bien que puedas como juntar el primero con el segundo sobre todo. Quiero releer el caso. Claro. Hoy se me fue la página. 2 segundos. ¿Sí? Sí, en el trabajo había una buena relación entre, hacía como un análisis comparado, ponía algunas imágenes con los iconos, una relación a los ODS y alguna insuficiencia entre 2 barrios. Había una búsqueda de caso ahí que está buena, que puede ser un aporte, y después hablar de los diferentes elementos que hacen al derecho a la ciudad, al equipamiento, la infraestructura, las viviendas, la problemática. Puede ser, digamos, tomar 2 casos y compararlos puede ser una instancia y en todo caso profundizar la temática del derecho a la ciudad y cómo se puede hacer una lectura para ver si cumplen con esas condiciones o no cumplen esos sectores de la ciudad. Ah, bien, perfecto. Sí, esto de que continúes con la comparación del barrio ciudad en comparación, digamos, con el barrio cerrado, seguirlo trabajando, pero para el trabajo final incorpora como la reflexión de que parten de lugares totalmente distintos bien al principio, como casi en una introducción, digamos. Esto de dar cuenta de que hay condiciones de acceso y permanencia en esos lugares que son de puntos de partida totalmente distintos, esto de pensar que una persona, una familia, un hogar que reside en un espacio cerrado es a través de una elección propia, ya partiendo desde ahí, y un montón de otras cosas más, y unas personas, familia, hogar que vive en un barrio ciudad, tiene atrás todo un proceso de relocalización, digamos, no hubo una elección propia ahí. Entonces ya desde eso uno puede empezar a plantear, digamos, como eso dejar lo primero sentado. Que vos en el trabajo 2 lo dejás sentado, pero al final. O sea, ahora que esté desde el principio. Entonces, partiendo desde ahí, uno analiza, bueno, cómo sería una ciudad, o vas nutriendo esta idea de cómo sería una ciudad que pueda conectar aún en sus periferias distintas realidades de acuerdo, bueno, a acceso a servicios, infraestructura, un montón de condiciones que hacen a un hábitat integral, pero que vos hoy lo estás planteando a nivel ciudad, digamos, ¿sí? Entonces, como hay varias cosas que el enfoque del derecho a la ciudad te puede dar, digamos, que poder trabajar más esa conexión, pero siempre aclarando esto, de que parten de 2 lugares totalmente distintos, digamos. Que no significa que no existan en un mismo territorio, que es la ciudad, que es como tu idea, digamos, esto de decir, bueno, esto existe, esto pasa, ¿cómo hago para conectarlo y que sea una ciudad lo más inclusiva posible? Bueno. Bien. Creo que lo que te va planteando, claro, está bueno en este sentido, Laura. Mirá, las lógicas de búsqueda del barrio cerrado son a nivel de lograr un estatus de vida, un estilo de vida que está muy promocionado por el mercado inmobiliario. Desde ese lugar, todo lo que tiene que ver con generar la sensación de que el barrio cerrado te da ciertas condiciones de vida, con sus eslogan y todo lo demás como
como una forma de autosegregación, digamos, ¿no? Sí. Yo elijo estar en ese lugar justamente para autosegregarme y yo elijo estar en ese lugar para estar con un estilo de vida, una relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y todo el marketing de los barrios cerrados va en esa línea, ¿sí? Como una posibilidad de que el territorio se configure de cierta manera. Y en la otra línea, Caro te lo dice claramente, es decir, hay una búsqueda de una situación que es muchas veces forzada o promocionada por el propio Estado, que genera esas condiciones para que un barrio ciudad se materialice en un lugar, en casos relocalizando gente, en otros con nuevas familias que están llegando a ese lugar, y el barrio ese trata de darle ciertas condiciones, entonces suma cierto equipamiento de salud, de educación, genera condiciones de calle y genera otras problemáticas que tienen que ver sobre todo con el déficit de localizar barrios lejos de las cosas. ¿Sí? El déficit de localización es el que lleva a que los barrios de barrios ciudad estén en lugares alejados de todos los demás sistemas, inclusive sobre todo de las fuentes de trabajo. Por ahí el análisis de esas condiciones hacen que la vida sea totalmente diferente para una persona, una familia que vive en uno que vive en otro. Porque cuando vos vivís en un barrio cerrado, pero tenés 2 o 3 vehículos, te manejás sin incorporarte muchas veces al propio transporte público y no tenés ninguna complicación de trasladarte a cierto lugar, es totalmente distinta a la persona que vive en un barrio ciudad y que es un barrio que está alejado de las condiciones y de las posibilidades de vida y de trabajo de la ciudad y lejos del transporte público y con problemáticas de seguridad, etcétera, etcétera, en el propio barrio, ¿no? Entonces me parece que es un tema interesante, pero como dice Caro, son 2 puntos de partida totalmente diferentes y es bueno detallarlo eso, ¿no? Detallarlo y poner, de alguna manera, echar luz sobre 2 condiciones que son bien diferentes. Bien, bueno. Sí, Lau, yo te recomiendo esto, que un poco más como que lo mastiques a la idea y veas cómo lo vas a ir conectando, y en todo caso nos escribís o por WhatsApp o por el mail, o sea, por el grupo de WhatsApp o por el mail, con la propuesta o una idea más, y si hace falta nos volvemos a juntar y lo seguimos charlando. Pero están re buenos los 2 puntos de partida. Yo personalmente no sé si los haría como discutir tanto, tal vez como que me iría a analizar no sé, qué pasa en estas ciudades duales, como un poco más desde ese lado. Pero bueno, obviamente son elecciones de cada uno. Acá Sol te recomiendo un libro, nos recomienda a todos, todas, un libro sobre los barrios cerrados y sus habitantes, que se llama Sociología de la Felicidad, de Cecilia Arizaga. Sí, Sol, si lo podés pasar de última al grupo y lo subimos al aula, o lo pasás por acá, si lo tenés. Dale, buenísimo. Yo lo tengo en físico porque fue un regalo de Navidad de mi papá, pero de todas formas, si está en PDF, lo busco y lo paso, que es muy interesante y habla esto de la autenticidad, bienestar, Maga Mendelssohn respecto a las personas que están en los barrios privados y todos estos eslogan y marketing que mencionaba el profe recién. Bien, ahí lo busco yo y lo paso, no te preocupes. Yo era por si lo tenía. Por ahí, Laura, te podés apoyar en algo de la ciudad inclusiva de los ODS y por ahí desde ese lugar te podés apoyar como para tomar como un punto de partida para empezar a mirarlo al tema, profundizarlo. Bien, bueno. Que es un poco lo tocaste en tu trabajo 2, entonces por ahí desde esa perspectiva de ODS y cómo es ciudad inclusiva y cuáles serían algunos de los parámetros, desde ahí podés tomar letra. Bueno, profe, gracias. Sí, acá Lara también te pasa el de Lucía Servio, que sí. Sí, justo te lo iba a corregir. También es, y ella si lo googleás te van a salir incluso algunos artículos. Bueno, esto, bibliografía que ustedes también tengan y se quieran pasar, sobre todo, bueno, las chicas que vienen de sociología, digamos, siempre está bueno hacer este intercambio
incluso vos, Lau, tenés una forma de escribir y de expresar que está muy buena, así que yo, estos que te están recomendando las chicas, me parece que también te va a venir como muy bien. Sí, todos son. Yo quería preguntar mi nota del segundo trabajo práctico. Después voy a ver las correcciones ahora cuando Ah, suban. un 10, Lara. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, te queríamos tener con la intriga hasta el final para que veas. Sí, pero igual lo voy a ver porque quiero ver las correcciones para escribir ahora el trabajo integrado. Pero bueno, quería saber porque era mucha intriga. Sí. Bueno, dejo de grabar si les parece. Espera, si no hay ninguna consulta, para que quede aclarado entonces en la clase. Hoy estamos a martes 9, se nos fue el año, ya está, se termina. Semana que viene, con Caro el martes, teníamos como un contacto con la gente de pasantías. Si hubiese alguna consulta que nos quieran escribir o mandar un mail o escribir algo, por ahí podemos hacer un chequeo el martes nosotros en los mails para dar alguna respuesta. El martes que viene, por si tenían tiempo de escribir alguna cosa. Y la idea sería que para el viernes que viene, no este 12, sino el viernes 19 de semana que viene, ustedes ya tengan la preentrega subida, así nosotros ese mismo día cargamos las regularidades. Que no se olviden de como que es una fecha importante para subir ahí la preentrega. Después van a tener tiempo imagínense, del 19 hasta el 3, que prácticamente son 2 semanas, van a tener tiempo de desarrollar la monografía final de la entrega final. ¿Sí? Si le quieren agregar cosas, poner temas que no lo pudieron cerrar. A veces, mira, en algún año hemos tenido algún índice de idea del trabajo, un índice y algunos elementos, y cerraron con eso porque no le daban los tiempos, los parciales, entendemos también un poquito eso, pero bueno, todo lo que puedan avanzar, vamos a tener un ida y vuelta hasta la semana que viene, hasta el 16, 17, y ya después de eso es una responsabilidad que la continúen ustedes para adelante, ¿sí? Sí, re bien entonces, re bien con los plazos. Profe, entonces el 3 sería a las 10 de la mañana el horario para rendir si quisiéramos el primer llamado. Sí, bien. Eso sí, y virtual. Y entonces, ¿y el trabajito más tardarse sí el 19? No, el 19, aunque sea lo que ustedes lleguen, ¿para qué? Para que nosotros le podamos subir regularidades. Bien. Pero si te vas a presentar el 3, Lau, con que nos los mandes, no sé, el martes de esa semana, el lunes, martes de esa semana, va a estar bien. 4 o 5 días está re bien para nosotros. Sí. Vamos a poner un viernes, usted el lunes, el martes nos mandan el trabajo y nos avisan por el grupo, nosotros ya lo vamos viendo, mandan el trabajo, lo suben al campus para que quede y nos dicen que ya lo subieron. Entonces con Caro lo vamos viendo antes del viernes, ¿sí? Sí. Que nosotros tengamos 3, 4 días por lo menos para poder revisarlo y después charlar un poquito con Caro y debatirlo, como hacemos siempre. Escuchen, entre ese 19 y ese lunes, martes, tengan en cuenta que si ustedes quieren hacer algún envío entre medio, como, che, no sé, esto, Lau, yo decidí hacer esto, me fui por este lado, ¿les parece bien? Mándenlo, siempre está bueno. Bien. Que en lo posible que nosotros tengamos tiempo, los leemos, pero es sobre todo para que no lleguen y, o sea, nos ha pasado, lamentablemente, que nos han llegado trabajos en los que hemos dicho, no, ajusta esto y te presentan la segunda mesa. Cosas así, entonces para que no pase, que no estoy diciendo que eso vaya a pasar, nos quieren mandar antes, nos mandan antes, genial. Sí, está bueno lo que plantea Caro, porque nos ha pasado esto de que por ahí se querían tocar 2 temas que son complejos, los quisieron juntar en un trabajo y claro, no dio ni el tiempo ni la lógica para hacerlo, había cosas que no se entendían y tenía excelentes notas, el estudiante se le dijimos, no, para reelaborarlo y nos vemos el próximo turno, porque
era una pena que se sacara un 6 cuando había hecho un año de 9, no sé. Entonces después lo reelaboró y se dio cuenta que por ahí había querido ensamblar 2 temas que no había podido, básicamente. Por eso, a partir de esa experiencia, en general con Carlos decimos, preséntenlo antes, así, de última, si entendemos que el trabajo, la capacidad de ustedes daría para más, para prepararlo más, le decimos, no se presenten en este turno, relaboren bajo estos aspectos y nos vemos en la próxima. Nunca hemos bochado a nadie ni pretendemos hacerlo, así que siempre los vamos a volver a que rehagan el trabajo. Va a ser una pesadilla esta materia, un poco... No, lo decimos un poco en tono de broma, pero a veces lo planteamos porque es una pena que por ahí se venga todo un proceso muy bien en el año y porque no se pudo llegar a ensamblar 2 temas, se presenta algo que no queda ni muy bien para el propio estudiante que lo quiere después defender, ¿no? Y que también es entendible que pase, que por ahí son temas nuevos y conceptos nuevos y que son todos interesantes y uno quiere como poder meterlos y bueno, por eso les decíamos, por ahí es más interesante un análisis a fondo y en profundidad de 1 a lo sumo 2 temas que de tratar de echar 3 o 4 en cuestiones que por ahí son muy... no sé, que no combinan tan bien o que no van a un análisis tan profundo. Entonces, bueno, esto también saber que es un trabajo final integrador, que es para dar cuenta, digamos, que les sirvió y que les gustó y que, o no les gustó, pero les sirvió. Pero bueno. Bien, entonces repasando. Martes que viene no tendríamos clases, si suben alguna consulta al campus la respondemos, podemos hacer un ida y vuelta, no hay problema, en todo caso por mail, Caro, no sé qué opinás vos. Sí. O si quieren mostrarnos un índice o la estructura de lo que quieren hacer y les decimos, bueno, no vamos a tener clase como esta, digamos, el martes que viene. El viernes 19 sería la última fecha para subir la preentrega al campus virtual, ¿sí? Que es a lo que puedan llegar con este documento de monografía. 4 días antes del examen suben la entrega, que puede ser 4 días antes del viernes 3 de diciembre a las 10 para el examen virtual, y si no, ya pasan al examen presencial que es viernes 17 de diciembre. También la misma lógica, la subida de la monografía 4 días antes. ¿Alguna duda o consulta? No, todo re claro. Todo claro. Bien, perfecto. Bueno, fenómeno. Lo que no sé, ¿cuándo le vamos a preguntar qué evaluación hacen de la materia, Caro? En la mesa de exámenes. Ahí le preguntamos, en la mesa. Antes de la nota. Siempre le preguntamos cómo le ven la materia, qué cambios harían, qué agregarían, qué les gustó más. Sí. Vale, pero eso lo hacemos en fecha de examen, ahí está. Ese es el lógico. Y generalmente después de darles la nota, si no se sienten presionadas, pero bueno. Podemos aplicarlo lo de antes. Bueno, nos vemos, nos escriben cualquier cosa. Voy a dejar de grabar.